entre el tema financiero y la contabilidad, como él explica, que el tema de la contabilidad es algo más bien estático o mira la foto en un momento y el tema financiero es más bien un proceso largo en el tiempo que no tiene que ver con un punto en el tiempo, sino varias circunstancias que se van dando a lo largo del tiempo, ¿no? Ahí está. Por esto de que explicábamos de que en realidad, a ver, la explicación que él da y que es la que dábamos la clase pasada, es que el fenómeno financiero, a diferencia de lo que hace la ciencia contable, ¿a qué atiende? ¿Se acuerdan? El flujo de caja, distinto es como que la contabilidad que atiende a lo devengado. Él ponía el ejemplo, por ejemplo, que el fenómeno financiero atiende a momentos que perduran en el tiempo, porque uno no compra, no vende y no cobra todo en el mismo momento. Sin embargo, para la contabilidad lo registra como ya hecho, digamos. Por Ahí eso atiende a está. lo devengado la contabilidad. Voy a tratar de compartirles, a ver, igual de cualquier manera, esta presentación ustedes ya la tienen en EVA, pero quiero compartirles justamente una diapositiva que alude a esto que nos está diciendo Santiago. A ver si la ven ahí. Sí, se ve. Sí se ve. Sí, bueno. Acá, justamente, acá lo que muestra esta diapositiva es justamente cómo se da el ciclo operativo en una empresa de la mano del ciclo efectivo. Ciclo operativo entendido como justamente cualquier ejemplo de operativa que cualquier empresa lleve a cabo, ¿sí? Más allá de cuál sea la operativa, la actividad concreta de que lleve a cabo una empresa. Esto lo que hace es mostrar justamente que esa actividad tiene distintos momentos, una misma operación incluso, en una determinada actividad se verifica en distintos momentos en el tiempo y eso a su vez tiene su contracara también en distintos momentos en lo que tiene que ver con lo que se le llama el ciclo efectivo, en relación a justamente cuándo estas operaciones tienen su correlato en, eh, digamos, en relación a ingresos y egresos efectivos que tenga esa empresa por esa actividad. En este ejemplo, por ejemplo, lo que dice es, bueno, más allá de cuál sea la empresa, el ciclo productivo que tiene, una empresa que tenga un determinado ciclo productivo, tiene que producir un determinado bien para luego colocarlo en el mercado. Ven que el primer cuadrito marca lo que sería, en el caso, la compra de materia prima, ¿sí? Eso es lo primero que debe llevar a cabo una empresa para poder disparar su ciclo productivo, su ciclo operativo, ¿sí? Entonces, realiza una compra de materia prima en el tiempo. Esa empresa no necesariamente tiene que pagar esa materia prima en el mismo momento que concreta la compra. Ese pago se puede eventualmente dar en un momento posterior, justamente cuando esa compra se realiza bajo la modalidad de crédito, cosa que decíamos que es muy usual en la práctica que las empresas cuenten con crédito comercial de parte de sus proveedores, ¿sí? Entonces ahí ya, en este ejemplo ya tenemos un caso en donde estamos viendo que la operación de compra se verifica en un momento en el tiempo y posteriormente se puede verificar el pago. Por supuesto que la compra también podría ser al contado y que entonces tanto la operación del ciclo operativo como la del ciclo efectivo coincidan, ¿sí? Pero ya ahí podemos encontrar un primer desfasaje. Vamos a tener luego todo lo que es el proceso de producción, es el óvalo que encuentran arriba de la línea. Y una vez finalizado ese ciclo de producción, se va a producir la venta del producto terminado, la colocación de ese producto terminado en el mercado en el que sea que se esté colocando, ¿sí? Por ejemplo, a los consumidores. Y la cobranza de esa venta también puede tener en un momento posterior en el tiempo y distinto al de la concreción del contrato de compraventa. Puede ocurrir en un momento posterior.
también cuando esa venta se verifique a crédito. Eso dará lugar a que la cobranza de los créditos que deriven de la venta ocurra en un momento futuro. Entonces, si ustedes ven toda esa línea de tiempo que está ahí planteada, vemos justamente que los momentos que tienen que ver con contraer obligaciones y cerrar, otorgar contratos, ¿sí? A nivel jurídico, no se corresponde con lo que es el ciclo productivo operativo y no se corresponde con lo que es el ciclo de efectivo. Ese flujo, esos ingresos y esos egresos se van a dar en distintos momentos en el tiempo. Por ejemplo, en este caso, primero va a haber que pagarle a los proveedores y recién después se va a estar cobrando el producido de ese producto que produzcamos en el marco del ciclo operativo que sea. ¿Sí? En el ejemplo que poníamos la clase pasada, si no recuerdo mal, estábamos hablando de que nosotros de alguna manera constituíamos una empresa que se iba a dedicar a la compra y venta de, creo que era ropa. Me puedo estar confundiendo porque también estudiando, también estudiando comercial uno y estamos poniendo otros ejemplos. Entonces, si me equivoco, ustedes me corrigen. Eh, pero bueno, en el marco de esa empresa no vamos a tener un ciclo de producción, salvo que de repente mandemos a hacer la ropa acá localmente, ¿sí? Este, pero si es simplemente importación y venta, lo que vamos a tener un tiempo ahí de espera para lo que son las importaciones, pero vamos a tener también este diferimiento en el tiempo, ¿sí? Y estos distintos momentos de ingresos y egresos de caja, ingresos y egresos de flujo en función de lo que son las necesidades operativas. Por eso es que Pascal le decía, la contabilidad muestra un determinado momento en el tiempo que por lo general coincide con lo que es la fecha de cierre de ejercicio, ¿sí? De ejercicio económico de una empresa, que es una determinada fecha en el año, cuando cierra ese ejercicio, fecha que solemos ver, por ejemplo, los 31 de diciembre, lo fija cada empresa en función de su actividad y no hay no hay ninguna norma que establezca cuándo debe darse ese cierre, pero solemos ver que esto coincide con fechas de cierre de mes. Fechas que vemos usualmente, 31 de diciembre, 30 de junio, 31 de marzo, 30 de septiembre, son fechas que por lo general vemos como fechas de cierre de ejercicio, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver en la contabilidad es qué se reflejó en la contabilidad de esa empresa en sus distintos estados financieros, que ahora vamos a repasar cuáles son, a esa fecha de cierre del ejercicio. Y como decía Hernández, lo que toma la contabilidad es el criterio de lo devengado. Si se devengó, ¿sí? O sea, si esa venta ya se concretó o no, no quiere decir, en esta línea de tiempo, supongamos que la línea de tiempo, ahí donde, en el cuadrito que dice venta, supongamos que esa venta entra dentro de lo que es el cierre del ejercicio, pero ese crédito todavía no lo percibimos, porque justamente de repente la cobranza nos queda después de la fecha de cierre. Entonces ahí en realidad el flujo de caja no va a estar acompañando los movimientos que vemos, los movimientos estáticos que vemos en la contabilidad. ¿Se entiende esto? Y de ahí justamente esta diferencia entre entre lo que es el fenómeno de las finanzas y la óptica desde la que vemos cualquier fenómeno financiero por contraposición con la contabilidad, que lo que hace es simplemente registrar operaciones que la empresa realizó rigiéndose por lo que es el principio de lo devengado. Marca cuando vendo, registra la operación de venta, registra la ganancia de la venta, sea que la haya o no cobrado. ¿Entienden esto? Con lo cual me puede estar mostrando una ganancia que todavía no efectivicé, que todavía no, esa empresa todavía no cobró, por ejemplo, porque todavía no entró el crédito de esta venta de producto terminado. ¿Me van siguiendo? Bien. Entonces, lo que les anticipaba, hay muchas cuestiones en lo que es el funcionamiento de la actividad empresarial que genuinamente tienen entonces que ver
con lo que es el flujo de fondos. Y yo les ponía el ejemplo cuando nos preguntamos cuándo una empresa es insolvente. Según el artículo primero de la ley concursal 18.387, cuando no puede pagar, cuando no puede cumplir con sus obligaciones de pago. Ahora, Sergio, esto no necesariamente... ¿Sí? ¿Decías algo, González, o se te escapó el micrófono? Me parece que se te escapó. Eh, Esto no necesariamente nos va a estar indicando que la empresa pueda, o sea, este balance no necesariamente nos va a estar indicando que la empresa pueda o no pagar, porque en realidad esa contabilidad no nos está mostrando cómo se comportan o cómo se espera que se comporten esos flujos de caja. ¿Sí? Muchas veces tenemos la tendencia de tomar, y lo encontramos incluso en la jurisprudencia, de tomar el insumo de la información que surge de estos balances, de estos estados financieros, hechos de acuerdo con normas contables adecuadas y que nos proporciona la contabilidad, tomar esta información sin tener en cuenta justamente toda la cuestión atinente a los flujos, y eso nos hace llegar a conclusiones que se ven desvirtuadas de la realidad financiera, que muchas veces es al final del día a la que tenemos que atender. ¿Sí? Esto vamos a ver también que tiene su importancia en lo jurídico, a los efectos jurídicos, a la hora de la toma de ciertas decisiones. Entonces, un momentito que... Lucía, una consulta. Sí, Respecto a esto, cuando se juzga en un eventual concurso el tema, por ejemplo, de la infracapitalización, que más bien toma datos abstractos, ahí en ese caso no se juzga por el fenómeno financiero, sino más bien aspectos contables, ¿no? O también. sí, efectivamente. Hay que tener, justamente con la situación de infracapitalización, es una con las que hay que tener más cuidado, porque justamente la infracapitalización apunta a la desproporción. Esto lo mencionábamos en concursal el año pasado, a lo que es la desproporción entre eh, los fondos propios con los que cuenta una empresa o una sociedad y el riesgo que deriva de justamente lo que es el ejercicio de su actividad. Se considera que no tiene fondos propios suficientes para hacer frente al riesgo de su actividad. ¿Por qué? Porque se está financiando con fondos de terceros. Ahora, esa infracapitalización, que ahora lo vamos a ver un poquito mejor cuando volvamos a repasar cómo se ve esto en los estados contables, ¿necesariamente es un indicador de insolvencia? Puede ser, sí, una alerta, pero no necesariamente es un síntoma concreto de insolvencia. Puede ser que en realidad la empresa cuente con fondos para hacer frente a sus obligaciones, pero no con capital propio suficiente. ¿Sí? Esto espero que lleguemos hoy a... mi objetivo de hoy es llegar a tratar concretamente la infracapitalización, después de avanzar un poquito más en algunas de estas nociones. Si no es hoy, es la clase que viene, pero vamos a tratar puntualmente la infracapitalización y cómo juegan todo esto. Así que venís bien orientado, Santiago. No, pues yo preguntaba más, perdona, capaz que me adelanto un poquito, pero así dejo la idea después. Porque ¿cómo revertís esto en el propio concurso? Sí, porque es una presunción absoluta de culpabilidad la infracapitalización. O sea, lo controvertís presentando que tenés un buen programa financiero que te demuestra que sos solvente y aunque estés infracapitalizado. Ahí hay todo un tema, porque, a Es ver, difícil, después que tenés la presunción de sí. absoluta culpabilidad, ¿cómo destruir eso? ¿No? Claro, a ver, ¿y cómo se entiende la infracapitalización? Si efectivamente se entiende como mera infracapitalización o si la entendemos como infrapatrimonialización. Si atendemos no solo al rubro capital, sino a todos los rubros que componen el patrimonio. En definitiva, cómo está compuesto ese patrimonio y si ese patrimonio es suficiente. ¿Sí? Que hay todo un sector de la doctrina que sostiene eso. Otra cuestión a la que hay que atender es, ¿se trata de una infracapitalización genética o se trata de una infracapitalización
que se va dando a lo largo del tiempo por los avatares que va sufriendo la empresa. La genética no cabe duda. Si cuando nosotros constituimos una sociedad, del momento que realizamos los aportes, eso ya va a ser insuficiente para llevar a cabo la actividad, ahí se complica más. Ahora, si es por el devenir de lo que es la actividad empresarial, y las cosas fueron bien, mal, mejor, peor, y eso fue fluctuando a lo largo del tiempo, ¿eso es una situación de infracapitalización? Porque siendo así, todas las empresas insolventes estarían infracapitalizadas. Si todo el tiempo podemos inyectar más fondos y eso en eso se traduce la infracapitalización, casi que lo estaríamos confundiendo con la insolvencia. Ahora, si me preguntás, la jurisprudencia hoy por hoy está tomando ese criterio. Entonces, frente a una situación de ese tipo, en donde se encuentre que el capital propio no sea suficiente, ya directamente disparan esa presunción. La presunción es absoluta y no tiene marcha atrás. Ese es el criterio que está tomando hoy por hoy la jurisprudencia concursal. A mi entender, equivocado. A mi entender y al de muchos, equivocado. ¿Sí? Este, pero bueno, lo vamos a ver puntualmente este tema. Lo vamos a ver ahora en breve y lo vamos a retomar en una de las últimas clases, posiblemente la última, cuando nos planteemos justamente todo lo atinente a la insolvencia. ¿Sí? Porque sin duda que la insolvencia es un fenómeno financiero, que tiene toda su regulación en lo que es la ley concursal, pero que lo que tiene de base es un problema financiero. Bien, bueno, retomo un poquito, esto ya algo estuvimos comentando en la clase pasada sobre, a ver, decíamos, vamos a partir de información contable para de alguna manera desarrollar algunos conceptos financieros y algunas nociones financieras. Y encontramos en nuestra normativa del Código de Comercio, societaria, encontramos referencias a que se debe llevar contabilidad. Y esa contabilidad se debe llevar de acuerdo a normas contables adecuadas. ¿Cuáles son las normas reglamentarias que hoy por hoy regulan? Justamente cuáles son estas normas contables adecuadas que hoy por hoy regulan la forma de llevar la contabilidad y la forma de expresar la contabilidad. Estos decretos que yo les menciono acá. El 291 del año 14, el 408 de 2016 y el 108 del 2022, que establece algunas modificaciones. Estas normas reglamentarias lo que nos indican es que la contabilidad se debe llevar a través de lo que se llaman estados financieros. Y yo les decía que esta terminología, a ver, y más que la terminología, las propias normas contables adecuadas van a ver cuando lean estos decretos que remiten a lo que son las normas internacionales de información financiera, las NIF, que son normas, como dice su propio nombre, internacionales, que emanan de un organismo internacional, su sigla es IASB larga, IASB, que justamente emite normas contables que son adoptadas de forma generalizada, hoy por hoy globalización mediante, son adoptadas a nivel internacional, a nivel global. ¿Se acuerdan que una de las características del derecho comercial está en que una de las fuentes materiales del derecho comercial son los usos y costumbres? Y que explicábamos que el derecho comercial toma muchas de sus normas de lo que son los propios usos y costumbres del comercio. Bueno, este es un caso. Es de uso, es de costumbre que sean estas NIF, las normas a las que las empresas acuden para lo que es la preparación y presentación de sus estados contables. Sus estados, hoy por hoy esta normativa ya no les llama contables, sino que les llama financieros. Pero es ni más ni menos que la contabilidad. Para producir y para presentar su contabilidad se recurre a estas normas. Esta referencia a las normas contables adecuadas, yo les decía en la clase pasada, la toma el artículo 91 de la ley 16.060 y la toman estos decretos reglamentarios.
Entonces, por vía de estos decretos reglamentarios es que vamos a las NIF. Y es que hoy por hoy las empresas realizan su contabilidad en base a estas NIF. Y estas NIF tienen la peculiaridad de que al constituir un uso generalizado, como les decía, internacionalmente, esto determina que más allá de cuál sea el ordenamiento en el que se esté elaborando esa contabilidad, más allá de cuál sea el país, ¿sí? Todos vamos a poder leer la contabilidad de una empresa, sea de donde sea, porque esa contabilidad va a estar expresada en el mismo lenguaje. Vamos a encontrar los mismos estados financieros en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en China, en España y en Australia. Y estas normas no solamente indican cuáles son estos estados financieros, sino además de qué manera se deben elaborar. Eso hace que, como les decía, que en definitiva al plantear esa contabilidad, cuando una empresa realiza estos registros contables de lo que está pasando con su situación, lo hace de forma comparable con cualquier otra empresa en cualquier otra parte. Y esto lo que hace ni más ni menos es mejorar lo que es la base de la información y dar transparencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dicen estas normas? Van a decir cuáles son los distintos estados financieros. Yo aquí les mencioné simplemente los que consideramos básicos, a los efectos de este curso en realidad. Obviamente que si van a la Facultad de Ciencias Económicas deben hablar meses de cada uno de estos, ¿sí? Y les traigo lo que es el estado de situación patrimonial, el estado de resultados y el estado de origen y aplicación de fondos, que ya algo mencionamos y adelantamos en la clase pasada, ¿sí? Entonces, reitero, ¿por qué esto? Porque vamos a ver en función de esto qué es lo que surge de la información contable que nos vamos a encontrar de una empresa. Y en base a esa información contable, si queremos llegar a desentrañar el fenómeno financiero, vamos a tener que considerar esa información contable que va a surgir de esos estados contables como base, pero vamos a tener que ajustarla. ¿Para qué? Justamente para ver en esa información contable qué incidencia tiene el factor tiempo que no está considerado en la contabilidad. ¿Sí? Entonces, el estado de situación patrimonial es lo que, al que comúnmente le llamamos, coloquialmente le llamamos balance. Y si vamos a la ley 16.060, cuando la ley 16.060 habla de balance general, está haciendo referencia a este estado de situación patrimonial. Este estado de situación patrimonial lo que va a hacer es mostrarnos, voy una diapositiva más, nos va a mostrar cómo se compone el activo de una empresa, su pasivo y su patrimonio neto. Va a estar tomando una fotografía, una especie de fotografía de la situación de la empresa en un momento determinado. ¿Cuándo? A la fecha de cierre del ejercicio económico. Muchas veces encontramos balances especiales, balances que no se hacen a la fecha de cierre de ejercicio, sino a alguna fecha distinta a la de cierre, por el motivo que sea. Algunas veces, por ejemplo, porque la normativa societaria lo exige, o simplemente porque los administradores de una determinada empresa quieren tener información actualizada justamente para la toma de sus decisiones. Entonces ahí va a estar considerando esa contabilidad, va a estar mostrando información en periodos menores a un año. Siempre tenemos que ver qué periodo es que está considerando. Cuando es el balance de cierre de ejercicio, nos va a mostrar el año entero. Cuando es un periodo menor, hay que ver qué nos dice sobre ese periodo y cuáles son las fechas de partida y de cierre que se tomaron en cuenta. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos va a mostrar este estado de situación patrimonial? Cómo se compone el activo, cómo se compone el pasivo y cómo se compone el patrimonio. Y voy un pasito hacia atrás. Si vamos a las nociones, reitero, básicas que traemos del liceo, de cuando vimos contabilidad, recordamos esto, que nos explicaban que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Y esto, esa ecuación contable básica, se ve acá.
¿Se acuerdan que nos explicaban en contabilidad que la contabilidad se basa en lo que se llama el sistema de partida doble? ¿Qué quiere decir esto? Que en cada asiento contable van a intervenir por lo menos dos cuentas contables. Si yo voy a registrar una operación en el activo, esa operación va a tener su correlato o en el pasivo o en el patrimonio neto. ¿Sí? Del mismo modo, si hay un movimiento en el pasivo, se va a tener que estar moviendo también, vamos a tener que encontrar una variación o bien en el activo o bien en el patrimonio neto. ¿Sí? Entonces, cuando aumenta algún rubro, va a variar otro diferente. ¿Por qué? A ver, esperen que vamos otra más. Profesora, capaz que no ve, pero hay una compañera que le pide que repita. Ah, no, perdón, no la vi. ¿Dónde te quedaste? Sigo sin verlo. Pienso que debe ser que pide que repita lo de la, lo del espejo, digamos, que Lo de está la el partida doble. activo. Ahí Sí. va. A ver, la contabilidad se lleva en base a lo que se llama un sistema de partida doble. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que se registra un asiento contable en la contabilidad, van a intervenir por lo menos dos cuentas contables por una misma operación. ¿Sí? Supongamos, a ver si con este ejemplo se entiende mejor. Yo le pido prestada plata a un banco. ¿Sí? Le pido prestados $10.000 a un banco. El banco me los presta. Entonces, yo esos $10.000 en la contabilidad los voy a registrar en una cuenta del activo corriente, disponibilidades. ¿Por qué? Porque me entran $10.000 vivos, líquidos, para poder utilizarlos. Eso se va a registrar en la cuenta en este cuadrito que ven acá, en la cuenta del activo corriente que se llama disponibilidades. Pero además va a tener otro correlato más en la contabilidad. Lo voy a tener que registrar en el pasivo como deuda financiera. ¿Por qué? Me entraron $10.000 a la caja, pero le debo $10.000 al banco. Esto es la partida doble, ¿sí? Esto es lo que les quiero decir, que cuando en un asiento contable intervienen por lo menos dos cuentas. ¿Se entendió ahora la compañera que estaba? Por favor, levanten la mano o abran los micrófonos porque el globito del chat no me aparece y ahí me pierdo. Y si no, ustedes mismos me van avisando, como hizo Santurio. Entonces, cuando aumenta el pasivo, o bien aumentó el activo o se redujo el patrimonio. Cuando disminuye el activo, o bien se pagó pasivo o se redujo capital. De alguna manera esto se va equilibrando, ¿sí? A su vez, la suma de las partidas, y acá voy a esta, la suma de las partidas que componen el activo, la sumatoria de todas las partidas que componen el activo, tiene que coincidir con la sumatoria total de lo que voy a encontrar del otro lado, la sumatoria del pasivo y la sumatoria del patrimonio neto. ¿Sí? Una cosa por las dudas, un recordatorio por las dudas, porque estoy viendo acá la gente que va entrando en la sala de espera. Acuérdense de poner, por favor, sus nombres completos en los usuarios para poder pasar la lista. Bueno, bien. Entonces, si vamos a estas normas reglamentarias que les marcaba en un par de diapositivas atrás, estos decretos reglamentarios. De estos decretos reglamentarios y de las NIF es que nos surge, primero, que hay que formular un estado de situación patrimonial. Segundo, cómo se plantea este estado de situación patrimonial. ¿Con qué rubros? ¿Con qué asientos y con qué rubros? ¿Sí? ¿Qué es esto que yo les estoy simplificando en este cuadro? Esto es simplemente para que conceptualmente entendamos esto. Les reitero, no somos contadores, no pretendemos convertirnos en contadores, son simplemente nociones para que podamos comprender este fenómeno y para que cuando llegue el momento de trasladarlo a lo que es la normativa,
las distintas situaciones que vamos a ver de lo que es la normativa vigente, vayamos entendiendo cuál es la base, cuál es el fundamento de todo esto. Entonces, el activo, todo lo de la izquierda de la pantalla, es ni más ni menos que todos los bienes y derechos con los que una empresa desarrolla su actividad. Todo aquello en lo que la empresa invirtió sus fondos. ¿Sí? Del lado derecho, vamos a ver en esos dos cuadros, por un lado el pasivo, por otro lado el patrimonio neto, que se diferencian entre sí, vamos a ver cómo se financian esos activos. Y yo ya les anticipaba la clase pasada, esos activos se van a financiar o bien con deuda, pido plata prestada para comprar algo, como en el ejemplo de recién, le pido $10.000 al banco, los voy a encontrar en el pasivo, o bien van a surgir de o los aportes de los socios o los propios ingresos que genera la empresa. Eso lo vamos a encontrar abajo en el patrimonio neto. ¿Sí? Entonces, cuentas del activo. A ver, perdón, una cosita más, porque para ya explicarles esto, que también lo mencionamos la clase pasada. Van a ver que los decretos reglamentarios también dicen que hay que distinguir el activo corriente y no corriente y el pasivo corriente y no corriente. ¿Qué es esto de corriente y no corriente? Esto va a depender de el plazo de disponibilidad de los activos o el plazo de exigibilidad de los pasivos. ¿Cuándo se considera que un activo es corriente? Cuando preveo que voy a poder disponer de ese activo dentro de la fecha, dentro de los 360 días, dentro del año, y que voy a poder obtener liquidez en ese periodo, en el propio ejercicio. El ejemplo más claro es el de las disponibilidades. La caja es dinero que ya está, ya es líquido. Ahora, si yo lo que tengo es un inmueble, ese inmueble, dependiendo de las características del inmueble y de qué piense yo llevar a cabo con ese inmueble, lo más probable es que el inmueble no quiera venderlo. Lo más probable es que nosotros el inmueble, por ejemplo, si compramos un inmueble, ya te doy la palabra, Correa, si compramos un inmueble sea, por ejemplo, para usarlo como local comercial para nuestra empresa. Entonces no vamos a salir a venderlo al cabo del año. Lo vamos a usar justamente, para exhibir, para poner nuestras oficinas, en fin, para usarlo como depósito de mercadería. Entonces, ese es un ejemplo de un activo que no es corriente. Lo vamos a encontrar en la contabilidad registrado en el activo, pero entre el activo no corriente. ¿Sí? Lo mismo pasa con el pasivo. Lo mismo pasa con el pasivo. Si se trata de un pasivo que se va a hacer exigible al cabo del año, una deuda que yo tengo que pagar a menos de 360 días, o si va a ser exigible luego del año. Entonces lo tengo que contabilizar en cambio como un pasivo no corriente. Sí, Correa. Profe, sabe que me generó una duda ahora cuando dijo dentro del año, pero después dijo dentro del mismo ejercicio. Y si falta un mes, por ejemplo, para que cierre el ejercicio, no entiendo ahí qué pasa si No, lo que ese pasa que, activo sí, no, lo que pasa que surge, esto es haría así. falta un mes. Esto es así. Si la empresa cierra ejercicio, por decirte un ejemplo, el 30 de junio, ¿está? Por poner un ejemplo, la contabilidad no la vas a tener pronta el 30 de junio, porque todos los asientos contables van a tomar todo lo que pasó en esa empresa hasta el 30 de junio inclusive. Todo eso se procesa contablemente hasta pasada esa fecha, porque las facturas te llegan después, por ejemplo, ¿sí? Entonces, porque la propia preparación de la contabilidad lleva su tiempo, porque hay que hacer controles, porque hay que hacer inventarios, porque hay que hacer chequeos, porque la administración de la empresa la va a revisar y la va a aprobar o no, o la va a corregir.
Por eso es que la ley de sociedades, si te acordás, decía que la asamblea en una sociedad anónima tiene para aprobar los estados contables 180 días después de la fecha de cierre del ejercicio. Y dice que el directorio tiene 120 días para presentarle esa contabilidad. Entonces, vos vas a estar viendo información de una fecha anterior. ¿Entendés? ¿Vas entendiendo? Ahí va, sí, 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 sí. Bien. Yo les puse, creo que les habilité en EVA, después los vemos igual, pero creo que les habilité un par de links eh, que si ustedes los cliquean, van a ir a van a ir a estados financieros justamente de algunas empresas, no me acuerdo cuáles, este, que es información en realidad pública, o sea, son estados contables de sociedades que no sé si no eran Tata y Tres Cruces o algo por el estilo, no me acuerdo, pero empresas que ustedes seguramente conozcan, que tienen emisión de valores en el mercado de valores y que por ese motivo tienen que darle publicidad a lo que son sus estados financieros. Eso está en la página de la Bolsa de Valores de Montevideo y yo les puse un par de links, si no recuerdo mal, de acceso a contabilidad de estas empresas para que vean esto en un ejemplo real. O sea, ahí estas empresas se suben sus una copia de sus estados financieros para que vean realmente lo que es un estado financiero de una empresa y cómo verdaderamente se plantea esto en un estado contable. Después, en todo caso, lo vemos. Profe, Eh, perdón, pero yo no eh, veo nada subido al IVA. Ni la PPT está, ni los links. No No, sé si ¿Los solo hay demás están un... los tampoco lo ven? videos. ¿Tampoco lo ven los demás? No, No, no solo los está, no. videos, No, está no se solamente ve. los videos. Está. Entonces ahora al terminar la clase lo reviso. Los links, ya les digo, no me acuerdo si llegué a habilitarlos. La PPT esta debería estar y la otra que vamos a dar hoy no sé si vamos a llegar hoy, pero las decisiones financieras también. Cuando termine la clase me voy a fijar. Si ustedes llegan a ver que mañana eso no aparece, avísenme porque algo tengo mal en la configuración que voy a tener que pedir ayuda para solucionarlo, ¿sí? Por favor, me Bien. avisan. Bueno, entonces, esta es la distinción entre el pasivo corriente y el pasivo no corriente, y entre el activo corriente y el activo no corriente. Esta discriminación la impone la propia normativa reglamentaria. Nos dice que la contabilidad debe distinguir si se trata de corriente o no corriente. ¿Y por qué se discrimina? Justamente porque es una forma de mostrar cómo se componen los distintos recursos y las distintas deudas. Y desde el punto de vista financiero es importante conocer esto, porque tengo que saber, como empresa, si somos administradores de una empresa, qué voy a tener que pagar, cuándo lo voy a tener que pagar, si lo voy a tener que pagar al cabo del año, si lo voy a tener que pagar después, para empezar a tomar decisiones acerca de con qué recursos debemos contar para poder hacer frente a eso. ¿Sí? ¿Van entendiendo? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, bien. Entonces, les reitero, todo esto está desarrollado en los decretos y también en las NIF. Por supuesto que no vamos a ir a leer las NIF y si las entendemos posiblemente no terminemos de entender. Simplemente para que sepan, para que conozcan. En el activo corriente encontramos las disponibilidades. ¿Qué es esto? El dinero que tengo en la caja o en el banco. O sea, aquellos fondos que son líquidos, ya son líquidos, y fondos de los que puedo disponer y aplicar en lo inmediato, en este preciso momento, para dar cumplimiento a las obligaciones que tenga la empresa y a las obligaciones que asuma. Las inversiones temporarias, ¿qué son? Son colocaciones, ¿sí? Son inversiones que podremos encontrarlas a corto y a largo plazo y eso dependerá de que sean corrientes o no corrientes. Si ustedes se fijan, inversiones temporarias lo encontramos en el activo corriente, inversiones a largo plazo lo encontramos en el no corriente. Por decirles un ejemplo, hicimos un depósito a plazo y ese depósito es a 180 días, lo vamos a encontrar en el activo corriente. Si es a un año y medio, lo vamos a encontrar
lo vamos a encontrar, perdón, en el activo no corriente. ¿Sí? Créditos por ventas son créditos a cobrar por ventas en donde el precio justamente se pacta como de pago diferido. Se pacta a crédito. Por ejemplo, las compras, supongamos que compramos telas para nuestro emprendimiento, vamos a mandar a hacer determinadas prendas, que son las que después, al finalizar el ciclo productivo, vamos a vender, y nuestro proveedor de telas nos permite pagarle con cheques diferidos a 180 días, o sea, nos está dando 180 días de crédito. Bueno, ese proveedor en su contabilidad va a registrar como activo corriente ese crédito que nosotros tenemos que pagarle a 180 días. ¿Sí? Si fuera algo que se tiene derecho a cobrar, pero transcurrido el año, lo vamos a encontrar en el activo no corriente, en créditos a largo plazo. ¿Sí? Los bienes de cambio, ¿qué son los bienes de cambio? La mercadería. ¿Sí? Dependiendo del rubro de actividad, acá también podemos encontrar lo que es la materia prima, productos en proceso, incluso algunos productos terminados. ¿Qué particularidad tienen? Que la empresa que los está contabilizando de esta forma prevé que los va a estar vendiendo dentro del ejercicio económico. ¿Sí? Esto es importante conocerlo porque esto también nos da información relevante. Porque si tenemos un excedente, vamos a ver que ese excedente después, ese excedente de recursos, por ejemplo, nos puede permitir hacer colocaciones. Si es que tenemos un excedente. O sea, si tenemos dinero que nos sobra, podemos no utilizarlo, pero si lo utilizamos para colocarlo, ese dinero en sí mismo va a producir un rendimiento. Y eso nos va a generar un ingreso extra. Bien. ¿Qué rubro nos queda por explicar acá en el activo? Los bienes de uso, dentro de lo que es el activo no corriente, los bienes de uso son lo que también se le llama, activo fijo, ¿sí? Son bienes que, el ejemplo del inmueble que decíamos hoy, o un ejemplo, por ejemplo, de un vehículo. Si nosotros mismos tenemos en nuestra empresa un vehículo que usamos para reparto o para lo que sea, bueno, se supone que ese vehículo no prevemos que lo vayamos a estar vendiendo dentro del ejercicio si es que lo usamos habitualmente para lo que es nuestro giro o determinada maquinaria. ¿Sí? Eso lo vamos a encontrar contabilizado, lo vamos a encontrar registrado entre los bienes de uso o lo que se le llama, les decía, activo fijo. En los intangibles que encontramos, aquí encontramos marcas, encontramos por lo general derechos de propiedad intelectual. Yendo a lo que es el pasivo, ahí vieron que tenemos por un lado deudas comerciales, tanto corrientes como no corrientes, dependiendo del plazo. Esas deudas comerciales refieren a lo que son los créditos de proveedores. Este crédito comercial que suelen otorgar los proveedores en el marco de sus operaciones cuando no se pagan al contado. Encontramos también lo que son las deudas financieras, deudas por fondos obtenidos de entidades bancarias, por ejemplo. Será corriente o no corriente dependiendo de cuándo sea exigible esa deuda. Y en las deudas diversas, que yo ahí les puse en el paréntesis salariales, tributarias, justamente las deudas diversas podrían ser muchas, pero solemos encontrar estas. Deudas salariales, ¿por qué? Porque ya se están devengando sueldos que vamos a tener que pagar más adelante. Ya se están devengando. Los vamos a pagar a mes vencido, pero en realidad eso ya se devenga. Y por tanto va a estar contabilizado en una cuenta deudas diversas. Lo mismo pasa con las deudas tributarias, donde nosotros vamos
generalmente bimensualmente, adelantando impuestos, ¿sí? Que tienen un vencimiento de repente mayor al año. Dentro del pasivo no corriente, los mismos rubros comerciales y financieras, pero en ese caso a largo plazo. Y dentro de lo que es el patrimonio, como les anticipaba hace un ratito, lo que encontramos contabilizado son, o bien no, las dos cosas, son tanto los recursos provenientes de los propios socios o propietarios, ¿sí? El ejemplo más claro es el capital, o bien encontramos también los recursos que se generan de la propia operativa de la empresa. El capital, a ver si se acuerdan lo que es el capital de lo que vieron en Comercial 1. El aporte de los socios. Ahí está. El capital es la sumatoria del aporte que realizan los socios, ¿sí? Y esos aportes, ¿se acuerdan que necesariamente se deben realizar al momento de constituir la sociedad? Y puede que a posteriori en el tiempo se vuelvan a realizar otros aportes. Entonces, la sumatoria de todos esos aportes en la contabilidad la vamos a encontrar registrada dentro de lo que es el patrimonio neto en el rubro capital. Ven que acá empezamos a encontrar la diferencia. Es otra forma de financiamiento distinta de salir a tomar pasivo de un proveedor, de un banco. Es un ingreso, es una forma de hacerme de fondos, pero no los estoy tomando prestados con cargo a devolverlos. Me los están aportando. Por eso la distinción justamente no es pasivo, es patrimonio. Entonces, ¿qué otro rubro encontramos? Además del capital, lo que se llaman aportes a capitalizar. Estos también son recursos que aportaron los socios y que no están destinados a ser devueltos, al igual que el capital, pero que por los que todavía no se emitieron, por ejemplo, las acciones. ¿Se acuerdan que el capital integrado en una sociedad anónima va a estar representado en acciones? ¿Sí? Bueno, en este caso se hicieron aportes, pero todavía no se integraron, todavía no están bajo el rubro capital integrado, sino que están en una cuenta pendiente en el patrimonio, en este caso se llama aportes a capitalizar, están destinados a que se emitan acciones para que no haya que devolver esos fondos, todavía no se hizo. Cuando nos encontramos con este rubro en la contabilidad, el simple hecho de encontrar un numerito ahí bajo ese rubro quiere decir todo esto que les estoy diciendo. El rubro ajustes al patrimonio. Esto en realidad es un rubro netamente contable, es una cuenta de ajuste de otras variables que no vale la pena que entremos. Es simplemente para que cierren las cuentas de los bienes de uso. Es un concepto que no es financiero y no responde a un aporte, sino una reexpresión de lo que es la moneda. Olvídense porque digo, no nos incide en lo que nos interesa ver. Las primas, bueno, hay un rubro acá que no les puse que también vamos a mencionar, lo que es la prima de emisión. Ya lo veremos. Un sobreprecio que se paga por integración de acciones lo vamos a encontrar también acá en el patrimonio neto. Las reservas. Acá estoy siguiendo el decreto 108 cuando les digo todo esto. Las reservas. Las reservas son ni más ni menos que ganancias que la empresa generó con su actividad. Se llegó a la fecha de cierre de ejercicio económico, se generó una ganancia y esa ganancia, en lugar de resolverse, distribuirla entre los accionistas, que se la lleven los accionistas como dividendo, se resolvió dejarlas en la sociedad bajo una cuenta que se llama reservas. Ya vamos a ver más adelante las reservas, ya las conocen ustedes de Comercial 1, la reserva legal, la reserva voluntaria, la reserva estatutaria. Tiene esta forma de expresión en la contabilidad. Lo mismo los resultados acumulados. Los resultados acumulados también son una cuenta que muestra ganancias
que generó esa sociedad y que no fueron distribuidas. Ahí están esperando a ver qué se hace con esas ganancias. Se van acumulando de distintos ejercicios y van quedando en se van contabilizando en esa cuenta. Vamos a ver después qué destino se le puede dar. Después, por eso les digo, esto es simplemente para que vayan entendiendo dónde está cada una de estas cosas en la contabilidad y qué quiere decir. Después vamos a empezar a ver qué pasa con los aportes, qué pasa con las reservas, qué pasa con la prima de emisión, qué regulación legal tenemos de todo eso. Basándonos en este estado de situación patrimonial, en esta contabilidad que nos muestra el estado de situación patrimonial, hay, desde el punto de vista financiero, hay un concepto que es de mucha utilidad, ¿sí? Un concepto importante y de utilidad, que es el concepto de capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Si tomamos la contabilidad, es el resultado de comparar lo que da esta cuenta de activo corriente, todo el total del activo corriente, restarle todo lo que da la cuenta pasivo corriente. Es una fórmula financiera. Si yo al activo corriente le resto el pasivo corriente y me da un número positivo, quiere decir que mi activo corriente supera el pasivo corriente. Si me da un número negativo, quiere decir que mi pasivo corriente supera el activo corriente. ¿No? Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Justamente que si el capital de trabajo es positivo, es porque se espera que esta empresa tenga activos suficientes al cabo del ejercicio para poder hacer frente a los pasivos que va a tener que hacer frente al cabo del ejercicio. Si la cuenta nos da negativa, eso nos está mostrando un posible desfasaje en la liquidez. Voy a tener cuentas a pagar en el año y es posible que no tenga activos suficientes líquidos para pagar esas cuentas. ¿Se entiende esto? Santiago me dice que sí, Alpuin me dice que sí y no veo más caras. Sí, profe, sí. Bien. Entonces, por esto es que les pongo acá este bullet de la importancia del concepto. Por eso es importante separar este rubro activo corriente, pasivo corriente y utilizar esta fórmula y medir el capital del trabajo para considerarlo a la hora de tomar decisiones de forma separada, para que la empresa lo considere de forma separada, para que sus administradores vean justamente cómo viene el equilibrio entre unos y otros. Porque reitero, tener un capital de trabajo negativo puede llegar a ser un problema, como también puede no serlo, porque en definitiva todo esto va a depender del flujo de fondos. Y la contabilidad no me está demostrando el flujo, reitero eso, pero es un indicador. Y si nosotros vemos escritos judiciales, forenses, en materia concursal, y si vemos jurisprudencia en materia concursal, y si vemos incluso las propias presunciones que nos trae la ley concursal, se toma en cuenta justamente esta relación entre el activo y el pasivo, por la incidencia que esto puede tener en la insolvencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el activo que supera el pasivo puede constituir una presunción justamente relativa de insolvencia? Relativa. ¿Por qué relativa? Precisamente porque podemos llegar a tener un flujo que permita hacer frente a las obligaciones, aunque la contabilidad no lo esté mostrando. ¿Me van siguiendo? Bien. Yo por ahora tomo el sí y el no de Hernández porque es el único que veo. Si alguien quiere, por supuesto, frenarme, intervenir, preguntar, lo que sea,
abran el micrófono nomás y lo conversamos. Bien, entonces, esto nos permite, como dice acá la diapositiva, poder detectar inconvenientes de financiamiento en general, y apunta también a otra cuestión. Muchas veces ocurre que en las empresas encontramos que se financia activo no corriente, o sea, activo que no se va a liquidar al cabo del año, se financia recurriendo a pasivo no corriente, que sí, a pasivo corriente, que sí se tiene que pagar dentro del año. Eso le genera un desfasaje de por sí a la empresa. No va a obtener liquidez de ese activo, no tiene liquidez por ese activo, pero sí tiene que estarlo pagando de repente mes a mes en el año. Esa es otra cuestión que podemos visualizar de esto a tener en cuenta. Bueno, esto no interesa tanto. Otro de los estados financieros básicos, el estado de resultados, que también lo encontramos en la normativa reglamentaria. Es uno de los que la normativa reglamentaria exige llevar. Este estado de resultados lo que hace es medir la evolución de la actividad entre dos momentos. Y en base a este estado de resultados, a lo que vamos a llegar es al concepto de ganancia o de pérdida al cabo del ejercicio. Acá vamos a ver si al finalizar el ejercicio económico, la empresa arrojó ganancia o si arrojó pérdida. Dicho de otra manera, nos muestra el resultado del ejercicio. Si ese resultado es positivo o si es negativo. Si es positivo es una ganancia, si es negativo es una pérdida. ¿Sí? Entonces, ¿qué encontramos normalmente en el estado de resultados? Encontramos las ventas, ¿sí? Que son los ingresos que la empresa tiene por la realización de los bienes o de los servicios que produce, todos los ingresos por ventas. Encontramos el costo de las ventas, que es todo aquello que a la empresa le está costando vender el producto, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una empresa, esta empresa nuestra de venta de ropa, vamos a tener costo, por ejemplo, como decíamos, compramos tela para producir nuestra propia ropa, para fabricar nuestra propia ropa, vamos a tener el costo de la tela, del hilo, de las máquinas, de las costureras, de las diseñadoras, la mano de obra de todas esas personas, la electricidad, ¿sí? Todo eso es un costo de ventas. Vamos a tener también los gastos de administración. Esto apunta a desembolsos para producir, que no desembolsos que tenemos que hacer para poder producir, que no necesariamente están vinculadas al ciclo productivo. Por ejemplo, un equipo de vendedores que tenemos. O por ejemplo, no sé, si fuéramos otro tipo de empresa, un departamento de control de calidad para ver cómo viene nuestra producción. No es costo de producción propiamente, pero está asociado, ¿sí?, a esa producción. Restando estos costos y estos gastos de lo que son los ingresos por ventas, vamos a obtener lo que se llama el resultado operativo, ¿sí? Vamos a saber justamente cuál es el resultado, ni más ni menos que de nuestra operativa, de nuestra actividad, de la operativa propia de nuestro negocio. ¿Cuánto ganamos o cuánto perdemos con el negocio mismo? Pero después, lo que discrimina este estado de resultados también son, lo que dice ahí, resultados no operativos, resultados que no deviene de lo que es nuestra operativa, que resulta de situaciones extraordinarias que la empresa puede llegar a tener y que no hacen a su funcionamiento regular. Por ejemplo, tenemos una farmacia. Nosotros ponemos el producto en la góndola y lo vendemos al contado y nos lo pagan enseguida.
Pero nuestros proveedores, que nos venden todos los productos de cosmética y demás, nos dan crédito. Vamos a tener que pagarle a nuestros proveedores recién dentro de 180 días. O sea que estamos cobrando antes de tener que pagar. Ahí tenemos un excedente. Ese excedente lo podemos invertir. Y esto lo hacen normalmente los supermercados. Lo podemos invertir. Y esa inversión nos va a dar un interés mensual, nos va a dar un rendimiento. Ahí tenemos un resultado que no es operativo. Nos dedicamos al rubro farmacia, nos dedicamos al rubro supermercado. Y lo que tuvimos fue un ingreso por una inversión que hicimos con un excedente de caja que teníamos. ¿Se entiende el ejemplo? Sigo viendo las mismas dos caras. ¿Es eso, cómo dice usted que se llama, profesora? ¿Resultado no operativo? Claro, es un ejemplo de un ingreso no operativo. Un Ujú. ejemplo de un egreso no operativo, por ejemplo, tuve un incendio y había cosas que no tenías cubiertas y tuve que pagar. Entonces, el resultado no operativo, ¿a qué apunta? A restarle al ingreso no operativo los egresos no operativos. Y ahí te va a dar también un resultado positivo o negativo, pero de operaciones que no tienen que ver con la operativa propia de la sociedad. ¿Sí? Lo mismo con los resultados financieros, cuando tenemos operaciones financieras. Lo mismo con los impuestos. Vamos a tener ingresos, egresos, pero no tiene que ver justamente con lo que es nuestra operativa. Y de todo esto, de restar a todos los ingresos, todos los egresos, vamos a tener lo que se le llama la utilidad neta. El resultado del ejercicio que podrá ser una ganancia o podrá ser una pérdida. Cuando es una ganancia, lo que tenemos es una utilidad neta. ¿Por qué neta? Justamente porque descontamos todos estos rubros de lo que era el ingreso bruto. Esa utilidad neta es la que en una sociedad comercial puede llegar a distribuirse entre los socios o accionistas. Justamente el dividendo al que tiene la expectativa o el que tiene el derecho un socio o accionista, Bueno, cuando... Sí, Correa. sin embargo, esto sí me acuerdo de Comercial uno. En caso de que se deba dinero de ejercicios anteriores, primero hay que pagar esa deuda anteriores para después ver a ver si se reparte algo. Sí, no es en caso, te hago una pequeña corrección, no es en caso de que, mirá, te voy a mostrar acá. No es en caso de que se deba dinero, sino en caso de que haya una pérdida de ejercicios anteriores. Si se debiera dinero, eso lo estarías viendo en el pasivo. La pérdida, ¿dónde la vas a ver? La vas a ver en el patrimonio en resultados acumulados. ¿Y cómo lo vas a ver? Como una cuenta negativa, en el ejemplo que vos estás poniendo. La ley Ahí va, societaria, pérdida era. está perfecto lo que estás diciendo. La ley societaria nos dice que cuando hay utilidades al cabo del cierre del ejercicio, tenemos que cubrir, antes de distribuir, tenemos que cubrir las pérdidas acumuladas que haya. Y nos dice, también, lo vamos a ver más adelante, si tenemos un cierto nivel de pérdidas, podemos llegar a entrar en causal de disolución. Eso también lo vieron en Comercial 1. Todo eso que vieron en Comercial 1 conceptualmente se analiza desde la contabilidad. ¿Sí? Está expresado en todas estas cuentas que vemos acá. Perfecto tu ejemplo, Correa. Bueno, muchas gracias, profe. Bien, gracias. Bueno, entonces, bueno, acá no los quiero marear, pero son conceptos financieros que se extraen de lo que es el estado de resultado. Al final del día, lo que nos permite este estado de resultado es medir justamente cuál es el resultado neto de la explotación, de llevar a cabo la actividad y si tiene resultado positivo, cuál es la rentabilidad de esta empresa. El tercero de los estados financieros que les traigo a colación, que es uno de los exigidos, reitero, por la normativa reglamentaria, es el estado que se llama de origen y aplicación de fondos. Es un estado contable, pero que tiene un componente más financiero. ¿Por qué? Porque nos trae más información sobre lo que es el flujo de fondos. En este
estado contable, lo que vamos a ver es de dónde se obtienen los recursos, de dónde se obtienen esos fondos, a qué se destinan, en qué se aplican. ¿Sí? Y como les digo acá, distingue también lo que son ingresos y egresos operativos de ingresos y egresos no operativos. ¿Por qué? Porque esto nos permite ver cómo va nuestra actividad pura y dura. Si hay algún, no sé, por ejemplo, si hay algún costo que tenemos que reducir, si hay algún excedente que podemos aprovechar y, por ejemplo, invertir. O sea, toda esta información, a lo que voy con esto es, permite la toma de decisiones. Sumado a que en algunas situaciones como la que nos trajo Correa a colación, el propio legislador va a exigir tomar algunas medidas. ¿Sí? Bien. Entonces, acá vamos a ver de dónde se toman los fondos, a qué se destinan. Y vamos a ver que básicamente se pueden destinar o bien a invertirlos, o bien a cancelar deudas, o bien a distribuir dividendos. ¿Sí? Esperen que les voy a compartir otra presentación porque vamos a pasar a otro tema. Esperen, no lo estoy encontrando. A ver ahí. ¿Ahí la ven? Sí, ahí. Les voy a achicar esto para que vean. De alguna manera, para en el pasivo, ¿qué hay en el patrimonio? Nos permite ver que no todos los activos son iguales, que no todos los pasivos son iguales. Nos permite evaluar el capital de trabajo. Entre otras cosas, ¿no? Porque obviamente no pretendemos agotar el fenómeno financiero, ni mucho menos. En el estado de resultado, acá lo que nos permite es justamente medir la rentabilidad, si esto dejó ganancia o no. Y ahí tratamos de, o sea, esta exposición discriminada según el resultado sea operativo o no, nos permite analizar y considerar separadamente lo que es la actividad, la actividad operativa de la sociedad como tal o de la empresa como tal, de lo que son rentabilidades que tienen origen en otras fuentes extraordinarias y distintas de la operativa. Y bueno, el estado este de origen y aplicación de fondos, donde acá nos aproximamos más a esta noción de lo que es el movimiento de fondos, ¿sí? Todo esto, por qué les hice toda esta introducción? Porque ahora vamos a adentrarnos en la cuestión de lo que llamamos las decisiones financieras. Toda empresa, más allá de cuál sea su forma, va a estar financieras. Y esas decisiones financieras en toda actividad empresarial son de tres tipos que doctrinariamente se les llama decisiones financieras básicas de toda empresa o de toda actividad empresarial. ¿Y cuáles son? Son de tres tipos. Las decisiones de inversión, las decisiones de financiamiento y las decisiones de dividendos. Las decisiones de inversión apuntan a justamente decidir en qué invertir, cuándo, cómo, cuánto, ¿sí? Las de financiamiento, cómo financiamos esas inversiones. Si las financiamos recurriendo a fondos de terceros y contraemos un pasivo, o si las financiamos con fondos propios que van a estar en este rubro patrimonio, contabilizados en este rubro patrimonio.
Las decisiones de dividendos apuntan a qué distribuir, cuánto distribuir, por qué distribuir o no entre los socios o accionistas. ¿Sí? Y de estas decisiones se derivan 3 políticas para cualquier empresa. Justamente se les llama política de inversión, política de financiamiento, política de dividendos, que se van dando, cambiando en la propia vida de la empresa con el tiempo. Son políticas que están interrelacionadas entre sí y en las que debe haber un cierto equilibrio. ¿Qué quiero decirles con esto? Y les voy a poner un ejemplo. Si como empresa queremos llevar a cabo inversiones, mayores inversiones, queremos, por ejemplo, comprar, vamos a cambiar de empresa, vamos a poner un rubro un poco más complejo. Supongamos que eh, llevamos a cabo explotación agropecuaria. Tenemos inmuebles, tenemos campos, que es donde llevamos a cabo esa explotación, que son de nuestra propiedad, que son activos fijos, que no son líquidos. Tenemos maquinaria y obviamente lo que hacemos todos los años es, obviamente, distintas cosechas de distintos cultivos, ¿no? Y resulta que queremos invertir en maquinaria nueva porque entendemos que por el uso de esa maquinaria nueva vamos a tener una mayor eficiencia, un mejor rendimiento. Entonces, queremos llevar a cabo una inversión. ¿Con qué vamos a financiar esa inversión? ¿Qué posibilidades tenemos? Podemos, por ejemplo, recurrir al financiamiento bancario. O si al cabo del cierre del ejercicio nos encontramos con que existe una utilidad neta distribuible entre los socios, o bien podemos resolver distribuirla y entonces esos fondos se van de la sociedad y pasan a cada socio, se transfieren a cada socio, o bien los dejamos en la sociedad para con eso financiar las inversiones. ¿Se entiende? ¿Entienden el ejemplo de que esto tiene una interrelación? Sí, eso es lo que comenta Pascale con respecto a si hacer las decisiones activas o pasivas, ¿no? Y él llega a la conclusión de que volver las 3 decisiones de forma activa es insostenible en el tiempo, porque Ahí yo no está. puedo invertir, repartir todo de utilidades y vivir financiado, digamos. Tiene que ser una política de coordinación de las tres Tiene que decisiones. haber un equilibrio, Claro, exactamente. Él lo que dice es, si tenemos políticas que son activas, vamos a tener un correlato, o sea, esto de alguna manera va a repercutir en las demás. Va a haber alguna que sacrifico. ¿Sí? Si lo que hacemos es distribuir dividendos activamente, o sea, toda la ganancia que arroja la sociedad, en vez de dejarla en la sociedad, se distribuye entre sus accionistas, que legítimamente tienen ese derecho y pueden tomar esa decisión. Entonces esos fondos dejan de ser de la sociedad y pasan a los accionistas, se transfieren a los accionistas. Es un recurso del que la sociedad queda privada, ¿no? Entonces, si tenemos una política activa en el ejemplo de dividendos, vamos a tener o bien que no hacer tantas inversiones, o bien vamos a tener que tomar financiamiento externo. Eso es justamente un ejemplo de cómo el hecho de tener una política activa, como dice Pascale, repercute en las demás. Y siempre tiene que haber un factor de ajuste, siempre va a haber alguna que se sacrifica en aras de las demás. O invierto menos y distribuyo más y pago menos costo, o no distribuyo y los retengo. ¿Sí? Y esto lleva también a lo que él decía, a que en cada momento, y esto va variando a lo largo del tiempo, pero en cada momento hay lo que se llama una política residual, justamente por esta
factor de ajuste que decíamos que sacrificamos. Es muy usual que la política residual sea la política de dividendos, justamente cuando se decide, en vez de distribuir dividendos entre los accionistas, retener esa ganancia en la sociedad para fondear esas inversiones con esos fondos, para financiar esas inversiones con esos fondos. Entonces, en ese caso, la política residual, en ese ejemplo, es la de dividendos. ¿Sí? Después vamos a ver, una de las cuestiones que vamos a ver justamente es en sí misma la distribución de dividendos y una serie de normas y de cuestiones vinculados a lo que son las decisiones de dividendos. Se los pongo simplemente como ejemplo, después vamos a profundizar en esto. Entrando en cada una de estas decisiones, las decisiones de inversión, como les adelantaba, apuntan a que se decida por parte de la empresa y de sus administradores cuándo invertir, cuánto invertir y en qué invertir. ¿Sí? Y aquí hay varios factores que se tienen que tener en cuenta al momento de tomar estas decisiones. En primer lugar, que se trata de una decisión que es de riesgo, porque justamente si lo que estamos haciendo es, a ver, toda inversión, como decía Pascal, esto lo vamos a ver su comportamiento a lo largo del tiempo. Yo puedo proyectarme hacia el futuro, hacer una inversión hoy, decir, bueno, esta máquina va a ser fabulosa y va a mejorar nuestra rentabilidad. Y resulta que la máquina al mes se nos destruye. Y nos trae un problema, lejos de traernos el rendimiento que esperábamos, nos trae un problema. O no aseguramos la máquina porque tomamos una mala decisión empresarial, nos quisimos ahorrar el seguro, no aseguramos la máquina, vino, no sé, una tremenda granizada o vinieron vientos huracanados y eso justo estaba a la intemperie en el medio del campo y se nos destruyó. O no aseguramos la cosecha, el cultivo, vino un incendio y arrasó con nuestro cultivo, ¿no? Entonces, la inversión podíamos proyectar que fuera rentable y terminó no siéndolo. Hay un factor riesgo implícito en toda inversión. ¿Por qué? Porque estamos proyectando hacia el futuro. Y por eso Pascal le decía también en el video, él hablaba de que no se pueden hacer proyecciones a muy largo plazo. Él decía, si a mí me traen algo que sea a más de 2 años, y bueno, ya no es tan confiable, porque no puedo proyectar tan largo. Si me dicen algo a 50 años, es imposible. Si me dicen algo a 5, es difícil. Porque al cabo del transcurso de todo ese tiempo pueden pasar muchas cosas. ¿Sí? Entonces, toda inversión tiene implícito el elemento riesgo y toda inversión es una decisión de riesgo. ¿Qué es lo que se va a hacer a la hora de tomar una decisión de inversión? ¿En qué invertir? ¿Cuánto invertir? ¿Cómo invertir? Se va a tener en cuenta ese factor riesgo, se va a tener en cuenta un proyecto, el proyecto de inversión que tengamos, y se va a tener en cuenta lo que es el portafolio de inversiones. O sea, no solamente vamos a tener en cuenta lo que es la inversión en sí que estamos haciendo, sino qué otras inversiones tenemos y qué rentabilidad se espera del conjunto de esas inversiones. Porque justamente si hay alguna en la que no me va tan bien, me puede compensar otra. Por esto la idea de tener en cuenta lo que es el portafolio de inversiones. Bien, entonces, desde las finanzas de empresas se nos da un elemento, ¿sí? una herramienta, llamémosle más concretamente, para tomar decisiones de inversión. ¿Cuál es la recomendación que recibimos desde las finanzas de empresas?
que las inversiones deseables son aquellas que se realizan en proyectos que tengan un valor actual neto positivo o un valor presente neto positivo. ¿A qué apunta esto? A medir justamente, a intentar determinar, a estimar el valor del flujo de fondos que esperamos obtener con la inversión. Y les explico un poco más qué quiero decir con esto. Y acá voy a lo conceptual, porque de vuelta, no... Estos si vamos a las finanzas de empresas y si ustedes leen libros de finanzas, son fórmulas. Se expresa mediante fórmulas donde cada una de las variables se completa y se llega a un número. Por supuesto que no pretendemos hacer esa fórmula ni comprender en todos sus y desmenuzar en todos sus elementos esas fórmulas. Lo que estoy tratando de trasladarles y de que comprendan va a ser simplemente el concepto. ¿Qué es lo que se intenta medir acá? ¿O qué es lo que es deseable medir acá? Que el valor del flujo de fondos que se espera de una inversión sea positivo y de esa manera ver si la inversión es conveniente porque esperamos que lo que vamos a recuperar en el futuro de ese flujo va a ser superior a lo que se invierte hoy o no. ¿Se entiende esto? Simplemente vuelvo a lo mismo. ¿Cómo llegamos al concepto? Entonces, allí lo que se va a medir justamente es este flujo de fondos esperado de la inversión. Vamos a tener que hacer una estimación, una proyección de cuál es el flujo de fondos que esperamos recibir de la inversión. Por ejemplo, en el ejemplo de la cosechadora, ¿cómo entendemos que esto va a aumentar nuestras ventas? O cómo esto va a disminuir otros costos que a la vez va a redundar para nosotros en un mayor ingreso. ¿Sí? A todo esto, como estamos hablando de flujo de fondos en el tiempo, que se desarrolla en el tiempo, ¿qué nos dicen las finanzas de empresas? A ese flujo de fondos esperado hay que descontarle justamente las incidencias de el factor tiempo y del factor riesgo. El factor tiempo y el valor riesgo también se pueden medir en dinero y eso lo tenemos que descontar del flujo de fondos que esperamos. ¿Y en qué se traduce esto dentro de estas fórmulas financieras? En este concepto que se llama tasa interna de retorno. Entonces, a ese flujo de fondos proyectado, nos dicen estas fórmulas, le vamos a aplicar, le vamos a descontar una tasa de descuento. ¿Cuál es esa tasa de descuento? Esa tasa de descuento va a tener dos componentes, el valor tiempo del dinero y el riesgo del proyecto. Y el resultado de descontarle a ese flujo esperado esa tasa con ese doble componente me va a dar un número positivo o me va a dar un número negativo. Si nos da un número positivo, tenemos un VAN positivo y entonces la conclusión es que esa inversión aparece como rentable, aparece como deseable. Si nos da negativo, ya de antemano no nos está cerrando la ecuación y esa inversión aparece como no rentable. ¿Sí? Si llevamos todo esto a nuestro, porque ustedes me dirán, ¿de qué me estás hablando si nosotros somos abogados, somos futuros abogados, futuros escribanos? Bueno, supongamos que nosotros somos directores de esta sociedad que tiene que invertir en esta maquinaria. Que quiere invertir en esta maquinaria. Y le vamos a decir a los accionistas, señores accionistas, tenemos un resultado del ejercicio positivo.
Pero ¿saben qué? No les vamos a distribuir dividendos. Nosotros proponemos no distribuírselos a ustedes como dividendos. Proponemos, en cambio, comprar estas máquinas porque creemos que esto nos va a dar una mayor ganancia. Y si tenemos un accionista bastante avesado, nos va a decir, bueno, ¿y de alguna manera, cómo comprobamos esto? De esta manera. Pero supongamos que no vienen a hacernos ese planteo. Bueno, justamente recurrir a estas herramientas financieras lleva a que estos directores estén tomando sus decisiones de forma fundada en herramientas financieras. Si mañana la inversión sale mal, porque puede salir mal, porque tiene un componente de riesgo, no es porque, y utilizó estas herramientas financieras, se asesoró debidamente con un contador, un economista que lo apoya y que hace todo este cálculo y le dice, mirá, sí, esta inversión aparece como rentable porque de la aplicación de esta ecuación resulta esto, esto y esto, y el resultado es positivo, el BAN es positivo. Mañana ese director va a poder utilizar ese argumento en defensa de cómo actuó. Lo hizo de forma razonada, lo hizo de forma asesorada, lo hizo con un respaldo financiero concreto. ¿Entienden? Entonces, acá también vemos cómo estos conceptos financieros entran a jugar en, por ejemplo, lo que hasta ahora sabemos sobre la toma de decisiones de administradores de una sociedad comercial, que sabemos que pueden incurrir en una eventual responsabilidad frente a los socios. Entonces, bueno, justamente el recurso a estas herramientas lleva a, obviamente, mitigar esa eventual responsabilidad. Seguimos. El segundo elenco de decisiones, el de decisiones de financiamiento. Esto apunta a justamente cómo la empresa va a financiar su operativa o sus inversiones. ¿Cómo se financia? ¿Cómo estructura su financiamiento? ¿Qué quiere decir esto? ¿Se va a financiar con pasivos? ¿Se va a financiar con recursos propios de los que vimos en el patrimonio neto? Dentro de ese patrimonio neto, ¿se va a financiar con más aportes que tienen que venir a hacer los accionistas, poner plata de su bolsillo y aumentar los recursos de la sociedad? ¿O los voy a tomar de las utilidades que existieron al cierre del ejercicio y pueden ser un posible recurso? O, como decía Correa, nos encontramos con que tenemos una pérdida y nos encontramos con que tenemos pérdidas acumuladas. Y algún tipo de decisión tenemos que tomar, porque si esa pérdida sigue aumentando, vamos a entrar en causal de disolución. Entonces, estas decisiones de financiamiento, cómo nos financiamos, a qué costo nos financiamos, repercuten en lo que se llama la estructura de financiamiento, entendida como justamente estructura que recurre a deudas, que las encontramos en el pasivo, o a fondos propios, que los encontramos contabilizados en el patrimonio neto. ¿Me van entendiendo? Esto también lo desarrollaba Pascal. ¿Sí? Sí, profe, pero entonces, ¿cómo se financiaría con...? Pues eso fue lo que no me entreveré, no sé, no me quedó claro. Vamos acá, mira, en esta diapositiva. ¿Cómo se puede financiar? Se puede financiar o bien con recursos propios o bien con recursos de terceros, que más adelante los vamos a ir analizando más en profundidad concretamente. ¿Sí? ¿Cuáles son los recursos propios? Como les decía recién, los recursos propios pueden ser, en una sociedad comercial, los aportes de capital de los socios, los fondos que aportan a la sociedad los socios o accionistas. Y esos fondos, ustedes saben que cuando se realiza un aporte,
no hay que devolverlo, no hay una obligación, una contrapartida, una obligación de devolver esos fondos. Es un aporte y como contrapartida de eso, como contracara de eso, lo que el socio va a tener es un derecho a un dividendo si es que existe una utilidad y si es que esa utilidad se resuelve distribuir. El propio concepto de sociedad comercial. ¿Sí? Esa es una posible fuente de financiamiento. Los recursos propios, dentro de los recursos propios, los aportes de capital. Pero esos recursos propios pueden provenir ya no solo de aquellos recursos de propiedad de los socios que transfieren a la sociedad a caso del aporte, sino que también pueden resultar de utilidades, ganancias que arrojó la propia operativa de la sociedad al cabo del cierre del ejercicio, esa utilidad neta que veíamos en la presentación anterior, y que en vez de distribuirla en los socios, se resuelve mantenerla en la sociedad. Son fondos, son recursos propios. Y esos fondos, en vez de destinarlos a pagar dividendos, habrá una resolución de constituir una reserva, constituir un rubro de resultados acumulados que queden en la sociedad para financiar su operativa. Este es el caso de la fuente de financiamiento con recursos propios. La otra gran fuente de financiamiento que tenemos justamente son los recursos de terceros. Y la gran diferencia que tienen los recursos de terceros frente a los fondos propios es que al tomar recursos de terceros, ahí sí se asume una obligación de devolver esos recursos, de devolver esos fondos. Si yo le pido dinero prestado al banco y contraigo un pasivo financiero, ese pasivo lo vamos a contraer con una obligación de devolver los fondos a una determinada fecha y bajo una determinada tasa de interés. El banco no me aportó nada, no asume el riesgo de que yo tenga utilidad. Le tengo que devolver los fondos. Tengo una obligación firme de devolver esos fondos. Lo mismo si yo recurro a el crédito de proveedores. En el ejemplo que poníamos, los propios proveedores que nos venden la tela y nos dicen, bueno, no me pagues ahora, pagame 90 días. Tenemos la obligación de pagarle. Eso es un pasivo, lo encontramos contabilizado en el pasivo y es financiamiento con recursos de terceros. Por eso es que yo les decía más temprano que, volviendo a la contabilidad y volviendo al estado de situación patrimonial, a este cuadrito que les pongo acá en la diapositiva, en la columna de la derecha, en el rubro pasivos, encontramos justamente el financiamiento con recursos de terceros, mientras que en el rubro patrimonio, el de abajo, encontramos el financiamiento con recursos propios. Y en toda esa columna de la derecha, tanto pasivo como patrimonio, encontramos las dos fuentes de financiamiento de todos los activos, de todas las inversiones. La encontramos también expresada en la contabilidad. Jurídicamente, ¿qué distingue a una de otra? En una hay una obligación de pagar que en la otra no la hay. En una hay una obligación de devolver y de pagar eventualmente una comisión, una tasa de interés, el concepto que sea, que lo iremos viendo cuando veamos el financiamiento con recursos de terceros, ¿sí? Y eso en el financiamiento con recursos propios no lo tenemos. ¿Me van siguiendo con esto? Sé que no es fácil. Entonces, si seguimos profundizando un poquito en lo que es el financiamiento con recursos de terceros, en todos los casos estamos hablando de endeudamiento, porque estamos asumiendo una deuda que debemos pagar. Estamos contrayendo una obligación de pago, ¿sí? Y ese endeudamiento se lo
clasifica en endeudamiento a corto o a largo plazo, dependiendo del plazo en el que tengamos que reembolsarlo, ¿sí? Si es al cabo del año o si es a más de un año. El endeudamiento puede ser en moneda nacional o puede ser en moneda extranjera. ¿Qué otro factor? O sea, y obviamente, el propio hecho de decidir, voy para atrás, si nos financiamos a corto o a largo plazo, si nos financiamos en moneda nacional o nos financiamos en moneda extranjera, eso en sí mismo es una decisión de financiamiento. Si decidimos tomar financiamiento a corto plazo, debemos tener en cuenta que en el mismo corto plazo vamos a tener que estar generando ingresos para poder pagar ese pasivo. Si decidimos financiarnos a largo plazo, también tenemos que tener en cuenta el flujo de fondos esperado en ese largo plazo para poder cumplir con el pago comprometido al vencimiento. En cuanto a la moneda, si nos endeudamos en moneda nacional o en moneda extranjera, ustedes saben que en nuestro país la moneda, si bien la moneda obviamente de curso legal es el peso uruguayo, tenemos el dólar completamente instalado y tenemos transacciones que naturalmente se llevan a cabo en dólares. Y eso lleva a que si el tipo de cambio mantiene una cierta paridad, no hay ningún problema, pero si hay algún sobresalto abrupto en lo que es la cotización del dólar, como ocurrió muchas veces, se generan dificultades de pago y hasta se puede llegar a generar un colapso financiero generalizado. ¿Sí? Y eso es lo que hace también que el flujo de fondos, digamos, que sea incierto, Que sea por esa incierto, misma exactamente. fluctuación Esa incertidumbre, del exactamente. dinero, digamos. Exactamente. En economías emergentes como la nuestra, por esta cuestión de la doble moneda, esto se ve bien claramente, esto que estás diciendo, Santurio. Esto de por sí genera incertidumbre y genera un riesgo especial asociado a justamente el valor de ese tipo de cambio. Correctísimo lo que estás diciendo. Sí, y hay operaciones que sí o sí se tienen que realizar en dólares, Claro, y el porque problema como se da que, cuando hay un desfasaje, el problema se da cuando hay un desfasaje entre la moneda en la que se contrae el endeudamiento y la moneda en la que se tienen los ingresos. Porque si nosotros somos estos productores agropecuarios que decíamos, vamos a vender nuestras cosechas y las vamos a exportar, nos las van a pagar en dólares. Nuestro ingreso va a ser en dólares. Y si compramos la máquina en dólares, ese riesgo de tipo de cambio no lo tenemos. Ahora, si somos esta empresa que nos dedicamos a la venta de ropa, nuestros ingresos son en pesos, vendemos ropa localmente en pesos y decidimos comprar un local para instalarnos y nos lo van a comprar en dólares y lo vamos a comprar en forma financiada, vamos a contraer una obligación de pago en dólares y vamos a tener un ingreso en pesos. Ahí aumenta el riesgo, porque puede haber un desfasaje, ¿sí? Entonces, un pasito más, una cuestión más y vamos dejando por hoy. ¿Qué otra cuestión se vincula a este tema de el financiamiento, de las decisiones de financiamiento? Sea cual sea la fuente de financiamiento a la que recurramos, ese recurso financiero siempre va a tener un costo, ¿sí? Lo que se le llama en finanzas el costo del capital, más allá de que no es capital en la terminología contable y no es capital en la terminología societaria, ojo. Acá impropiamente se está hablando de capital como recurso financiero. Todo recurso financiero, sea de la fuente que sea, tiene implícito un costo. Podríamos pensar que
si nos financiamos con aportes, si nuestra sociedad comercial se financia con aportes, eso no tiene un costo para nosotros, porque no estamos asumiendo una obligación de devolver esos fondos que nos aportan. ¿Sí? O sea, la sociedad no asume la obligación de devolverle al accionista su aporte. Simplemente estará obligada a la distribución de dividendos si es que se resuelve la distribución de la utilidad. Pero puede que esa utilidad nunca exista y puede que ese accionista la cosa no vaya bien y no reciba dividendos. O la cosa vaya bien y esa utilidad quede en la sociedad y no se distribuyan dividendos. Entonces uno puede decir, bueno, uno puede tender a pensar que el costo del capital propio sea inferior, ¿sí?, al de lo que es el financiamiento con fondos de terceros, que es correcto, pero lo que no es correcto es pensar que el financiamiento con fondos propios no tiene costo. Siempre tiene costo. ¿Por qué? Porque ese socio o ese accionista que está aportando esos fondos o esos bienes a esa sociedad está haciendo una inversión. Está destinando sus fondos a esa sociedad con la expectativa de que esa sociedad le genere una rentabilidad a percibir vía dividendos. ¿Me entienden esto? Pero tienen un costo esos fondos, pero desde el punto de vista del accionista que los aporta. O sea, la sociedad no tiene ningún costo, pero el accionista sí por el hecho de que si los hubiese aportado en otra inversión le hubiese generado mayor retorno, por ejemplo, si le fue mal Exactamente. en esa inversión. Exactamente. Y si los utiliza para aportarlos a la sociedad, no los utiliza para esa otra inversión, porque es un recurso único. Entonces, justamente ese accionista va a estar midiendo el costo. Y si la rentabilidad esperada de la sociedad no le da este van positivo, se da cuenta de que hay una inversión mejor, no va a estar aportando en esta sociedad, va a estar destinando sus fondos a otra cosa. Entonces, en cualquier caso, el financiamiento apareja y tiene asociado un costo. Eso de lo que nos hablaba Santiago es lo que se llama el costo de oportunidad. El costo de oportunidad de una inversión alternativa. Ese socio va a estar midiendo ese costo de oportunidad de una inversión alternativa. ¿Me conviene más invertir en esta sociedad o me conviene más destinar estos fondos a comprar bonos del tesoro? Y hay otro factor más a tener en cuenta en el financiamiento con fondos propios, que es justamente ese socio o ese accionista va a obtener el pago de un dividendo en la medida que exista una utilidad neta, ¿no? O sea, lo que vimos en las diapositivas más temprano, si al final del ejercicio la sociedad cierra su ejercicio económico, toma todos los ingresos, le resta todos los egresos y resulta que existe una utilidad neta susceptible de ser distribuida, quiere decir que antes de llegar a la utilidad neta, esa sociedad pagó todas sus obligaciones. Todos esos egresos que se le restaron a los ingresos son obligaciones que la sociedad pagó. Le pagó al banco la tasa de interés, le devolvió la plata, le pagó al proveedor, le pagamos al proveedor la tela, le pagamos a nuestras costureras su sueldo, le pagamos a nuestra diseñadora su sueldo o su honorario, pagamos el alquiler, cumplimos con obligaciones, le pagamos a nuestros acreedores. Entonces, ¿qué les estoy queriendo decir con esto? Que el capital propio, la rentabilidad que tenga el capital propio, está subordinada a las obligaciones que se asumen respecto de terceros. Primero van a cobrar los terceros. Y si sobra, recién ahí es que tiene la expectativa de cobrar el socio. Capaz que no sobra. Entonces, el socio de por sí está sujeto a un riesgo mayor.
¿Entienden esto? Esto también lo va a medir ese socio en su ecuación de costo y va a pesar en lo que es el costo. Entonces, por estos dos aspectos que les acabo de mencionar, Perdón, profesora, perdón que me perdí. sí, El socio viene a quedar como supeditado, ¿cómo es que se dice? Que no me sale la palabra. sí, supeditado está bien. Ah, está bien. Gracias. Supeditado, subordinado, Subordinado. Ahí va. sí, pero quiero Bien, decir, sí, ¿cuál es la está. idea de esto? La idea de esto es que va a cobrar después de que se cubran las obligaciones contraídas con terceros. ¿Por qué? Porque lo que se le va a distribuir al socio es la utilidad neta, y la utilidad neta es justamente el ingreso neto de todo lo que egresó, de todo lo que se pagó. Entonces, de estas dos cuestiones, ¿sí? Del tema de evaluar la rentabilidad de una inversión alternativa y del hecho de que la rentabilidad a obtener depende de que se cumpla con las obligaciones respecto a terceros previamente, resulta que el costo del capital propio es más elevado que el costo de financiamiento con el recurso de terceros. Esto también se traduce en fórmulas, pero me interesa que les quede conceptualmente la idea, la noción. Entonces, esto que decíamos al principio, que podemos llegar a pensar que el financiamiento con recursos propios tiene un costo menor que el financiamiento con recursos de terceros, no es así. Por supuesto que el financiamiento con recursos de terceros, volvemos, tiene su costo. ¿Cuál es el costo? Tenemos que pagar la obligación tenemos que devolver el dinero que nos prestaron y eventualmente tendremos que pagar una tasa de interés, una comisión, eventualmente un sobrecosto en eso, ¿sí? Todo eso hacia lo que es el costo de financiamiento, en ese caso con recursos de terceros. Puede ser que también tengamos lo que se llaman pasivos espontáneos. ¿Cuáles son los pasivos espontáneos? Justamente los que normalmente provienen de proveedores o los que provienen de los que decíamos, deudas salariales, deudas tributarias. ¿Qué particularidad tienen estos pasivos? Vamos a devolver ese dinero, vamos a pagar el impuesto, vamos a pagar el sueldo, vamos a pagarle al proveedor lo que nos dijo que le pagáramos a 90 días, pero no nos va a cobrar una compensación por no haber dispuesto de ese dinero en el tiempo. No nos va a cobrar un interés compensatorio. Es un pasivo espontáneo en el sentido de que el uso del dinero en sí no va a tener un precio que deba pagar la empresa que toma ese pasivo. ¿Entienden esto? Entonces, obviamente que el pasivo espontáneo es el financiamiento menos costoso de todos. El financiamiento financiero va a tener un costo más alto. ¿Por qué? Porque vamos a tener que pagar la tasa de interés pretendida por el acreedor, como dice ahí la dispositiva. No solamente vamos a tener que devolverle al banco los 10.000 dólares que nos prestó, sino que vamos a tener que pagarle todos los intereses que se generen al cabo del periodo en el que estemos utilizando el dinero. Profe, no entendí que el espontáneo, o sea, no va a tener un precio porque me perdí ahí. El espontáneo es, suponete, el proveedor nuestro de telas, le compramos 50.000 pesos de telas y nos dice, págamelo a 90 días con un cheque diferido. Cuando lleguen los 90 días, le vamos a estar pagando, ¿cuánto era? ¿50.000 pesos el ejemplo? Le vamos a Sí, estar pagando 50.000 pesos y ni un peso más. Al trabajador, el ejemplo de los trabajadores, de los pasivos salariales. Ya desde el día de hoy se está generando el sueldo que vamos a tener que pagar en los primeros 5 días del mes de septiembre. Pero no vamos a pagarle, el sueldo son 30.000 pesos líquidos, le vamos a pagar los 30.000 pesos líquidos. No vamos a pagar un extra por el hecho de que durante todo este tiempo ese trabajador no dispuso de ese dinero.
Cuando ustedes vieron el contrato de préstamo en comercial y cuando vieron los contratos de crédito en comercial 1, ustedes vieron que esos, lo vamos a ver más adelante, pero vieron que esos contratos generan el pago de un interés que se le llama compensatorio. Ese interés es ni más ni menos que el precio que hay que pagar por el hecho de que quien nos presta esos fondos no está utilizando ese dinero en ese tiempo. En vez de utilizarlos esa persona, los utilizamos nosotros. Y eso tiene un valor. ¿Y ese valor cómo se paga? Bajo la forma de una tasa de interés. Entonces, al banco, al acreedor financiero, le vamos a tener que devolver lo que nos prestó y además, por encima de eso, pagarle el interés. A ese proveedor que nos dijo, pagame a 90 días, le vamos a estar pagando lo que costó esa mercadería, ni un peso más. No nos cobra un precio por el financiamiento que nos dio. Sí le tenemos, obviamente, que pagar la mercadería, pero no le estamos pagando el financiamiento. Es un financiamiento espontáneo. Lo mismo pasa eh, con el salario, con el ejemplo del salario. Sí, Correa. Una pregunta, profe. Y en caso de un atraso, ¿había algo como que cuando hay intereses moratorios no se pueden cobrar los compensatorios? Algo así recuerdo de responsabilidad civil. No, lo que pasa es que son cosas distintas. El compensatorio justamente es el que se genera cuando estás dentro del periodo de vencimiento de la obligación. O sea, Es como el pago por eh, el uso de dinero ajeno, digamos. exacto, es la contrapartida por el uso del dinero ajeno. El A otro se mí, genera después de, o sea, cuando Después pasa de la vencido, incompatibilidad, claro. claro. Cuando entrabas en la etapa del incumplimiento. Pero yo tenía como que ambos al mismo tiempo no se podían cobrar, o se cobraban es uno que no o el se otro. cobra. O sea, a ver, te lo explico así. Veámoslo en el tiempo. Nosotros contraemos un préstamo bancario a un año. Tenemos que pagarlo el 15 de agosto del 2026. Hasta el 15 de agosto de 2026, ese pasivo va a estar generando una tasa de interés compensatoria. Si llega el 15 de agosto de 2026, hasta ese entonces nosotros vamos a estar devengando y pagando ese interés compensatorio. Si llega el 15 de agosto de 2026 y nosotros no pagamos, a partir de esa fecha se va a generar el interés moratorio por la demora en el pago, ya no por el uso del dinero en el tiempo, que es Ahí el va. compensatorio, sino por la demora en el pago, que normalmente es una tasa más alta que la de interés compensatorio. Sí. Porque hay empresas y bancos que te quieren cobrar los dos a la vez. Una vez que entras en No, ¿qué incumplimiento, te pasa? quieren cobrar el moratorio. No, no, pero ojo, los compensatorios que ya se generaron, ya se generaron. A partir de No, ahí se sí, van a pero generar moratorios y no compensatorios. pero ese es el problema. Lo que se da en la práctica dice que hay bancos que a partir del incumplimiento te siguen cobrando los dos. Te siguen cobrando el compensatorio y el moratorio. Si la persona no reclama, pierde, paga ambos. Lo que te pueden cobrar es el compensatorio anterior. Hasta el 15 de agosto de 2026, el compensatorio que se generó era compensatorio. Claro, ese sí. Ese sí. Ahí Bien, está. era eso. Bien. Bueno, dada la hora, vamos dejando por acá. La clase que viene vamos a seguir con. Nos queda alguna consideración más para hacer sobre las decisiones de financiamiento. Vamos a seguir un poquito con esta cuestión de lo que es el costo de financiamiento. Vamos a entrar a introducir algunos conceptos vinculados a la infracapitalización que nos traía Hernández a colación más temprano. Y vamos a entrar a ver, ahora sí ya, vamos a entrar a tratar concretamente fuentes de financiamiento concretas. Vamos a empezar a trabajar puntualmente con fuentes de financiamiento con recursos propios. ¿Sí? Vamos a desarrollar todo eso y después, más adelante, seguimos con recursos de terceros. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran? Me quedé con el deber de revisar qué está pasando con Eva. Eh, habilitarles esos Bueno, profe, links que muchas les decía gracias. Hasta la semana que viene. para la Gracias. semana que Gracias, viene. profesora. Lo que les pido es que si ven que mañana no se habilitó esto en Eva, por favor me avisen porque algo está pasando y yo no me doy cuenta de lo que ustedes ven. Está solo Dale, te la avisamos. parte de los videos de Pascale, en realidad. A ver si lo puedo abrir. Claro, lo que pasa es que todo Los lo que les videos de subí Pascale. después, que es todo esto que les estoy contando, no lo están viendo.
No, 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 todo eso no eso se ve no se nada, ve, solo se profe. ve la No, no se ve. introducción que habla lo de empresa, etcétera, y después los videos de Pascal y más nada. Les cuento, a ver, les cuento lo que deberían ver. Estos links en realidad están, a ver, perdón. Las diapositivas obviamente son archivos PPT que tienen ahí para descargar. Y los links que les digo es simplemente, en realidad, así como está la bibliografía indicada, está el link para que cliquen y no más que eso. Pero deberían estar viendo todo esto. Pero Por no eso, si ustedes ven se que ve mañana la esto no introducción al apareció, financiamiento, empresarial, los conceptos básicos, ahí después están los videos y está, sobre decisiones financieras dice no disponible, la fuente de está. financiamiento dice no disponible. Si mañana ven que eso no apareció, le pido que alguno me mande un mail, así yo me doy cuenta y pido ayuda, no sé, aquí en facultad. ¿Está? Incluso hay un icono que dice primer parcial del 2024 no disponible y Claro, sí, está sí, tu están programa, viendo las más solapas nada. cerradas. Sí. Están viendo las solapas cerradas. Gracias, No, pero profesora. incluso esto lo deberían ver porque yo, de hecho, las diapositivas las cambié. Vieron que la clase pasada les dije, les Ajá. voy a explicar, las diapositivas las cambié y se subieron nuevas, por eso me llama la atención. Pero bueno, lo reviso y vemos a ver cómo se soluciona. Bueno, gracias. Y van a ver que ahora, a partir de la próxima, a partir de ahora empezamos a ver cómo todo esto va teniendo más materialidad jurídica que lo que fuimos viendo ahora, que fueron de alguna manera conceptos y nociones Eso, preparatorias para todo lo que vamos a ver. eso, profe, le iba a decir, si después podemos empezar a bajar con ejemplos prácticos, capaz que empezamos a, como a entender más. ¿Cómo le puedo Vamos a decir? empezar ahora. Eso, porque comercial uno ya hace bastante que lo cursamos y no le digo contabilidad el sexto año de liceo, hace más años todavía y No, ni que estamos como un hablar. poco perdidos. Estamos como Ahora vamos perdidos. a empezar a ver justamente qué es lo que nos dice la ley de sociedades sobre los aportes, qué es lo que nos dice sobre los dividendos, qué es lo que nos dice sobre eh, esto que tú decías hoy, cuando tenemos pérdidas acumuladas y qué medidas se tienen que tomar. Ahí va, ahí va, ahí ¿Qué va. es lo que nos Capaz que dice empezamos a sobre la bajar. constitución de reservas? Ah, sí, sí, me acuerdo algo de eso. Había que guardar una reserva justamente para cubrir alguna eventual pérdida o algo así, puede ser. Me Ahí parece, está. sí, Entonces, ahora vamos a empezar a ver cómo todo esto va hacia la normativa societaria, hacia los contratos, las obligaciones de los contratos. Vamos a entrar a aterrizarlo. también, gracias, profe. Que pase bien, ¿Ah? hasta luego. Bueno, que pasen bien.